para que los sitios en nuestra vida se expandan, los sitios del reino de Dios se expandan en nuestra vida, en nuestra comunidad. Señor, te pedimos que tu reino pueda llegar a nosotros, pero llegar también a los que están a nuestro alrededor, que pueda llegar a cada área de nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos que nosotros podamos ser esos soldados preparados para extender tu reino. Señor, bendecimos los corazones, las personas que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Las guerras tienen varios métodos de ataque. Y en la Biblia se muestran diferentes tipos de guerra que hacía Israel. Se muestran tal vez emboscadas o ataques sorpresa que la gente realizaba. Recordemos la segunda batalla que Josué tiene en contra de Ai, que la ciudad sale al encuentro del pueblo de Israel y ellos los emboscan por la parte de atrás y así es como los destruyen. Entonces, estos pueden ser las emboscadas, los ataques sorpresa, pueden ser métodos más rápidos porque de repente se requieren menos soldados para hacerlo. Entonces, se puede pasar desapercibido en medio del enemigo. Y esas son cosas que los ejércitos usaban para tener una victoria sobre el enemigo. Pero también hay métodos como sitiar una ciudad que se convierten en periodos largos, se convierten en periodos más extensos. No vamos a planear para una semana, para un mes, vamos a planear para un año, vamos a planear para una década de repente, para periodos más largos de tiempo. Y es que nosotros no estamos tan familiarizados de repente con sitiar. Alguna vez o de repente ninguno de nosotros incluso fue al ejército o fue a la guerra. Entonces nosotros solo nos podemos imaginar de wow. Pero si nosotros nos ponemos a pensar solamente en sitiar una ciudad, que un soldado llega y se pone al pie de la ciudad y va a esperar a que el enemigo se rinda, nosotros no nos sentimos tan familiarizados con eso. No nos genera nada en nosotros. Pero para que usted pueda ponerse un poquito en su mentalidad de lo que tratamos de decir, imagínese que, por ejemplo, ahora los misiles, los tanques, todas esas cosas, las armas, ahora hacen los ataques más rápidos. Pero hay formas en que hoy en día nosotros podemos decir, esta ciudad, este país o esta persona está sitiada. Para que nosotros tengamos una mejor idea, consideremos a un país que tiene malas relaciones con el país o los países que exportan. Es decir, yo tengo todo en mi casa y yo soy el que reparte aquí a ustedes. Digamos, yo tengo una tienda de comida, una tienda de ropa, de zapatos, de todo. Yo tengo todo para que ustedes vengan y me compren. Pero si ustedes me hacen enojar, que de repente va a ser muy difícil, pero si ustedes me hacen enojar, yo les digo, bueno, yo no los acepto en mi tienda, yo no los acepto en mis tiendas y ustedes no van a consumir mi producto. Ahí yo los estoy poniendo un sitio a ustedes porque les estoy cortando los recursos. Entonces nosotros podemos pensar en que el país que se convierte o el país que es un lugar sitiado va a tener problemas con el comercio de repente, con los productos, con la exportación, con las relaciones. Se van a detener todas esas cosas porque el enemigo, o en este caso yo, quiero que ustedes de repente me pidan perdón o quiero que ustedes cambien algo para yo seguirles brindando mi ayuda. Y eso es lo que pasa, que el enemigo quiere que la ciudad sitiada, el lugar sitiado, ceda y haga cambios en sus políticas o haga cambios en su manera de vivir. Así que la meta de sitiar es que la falta de recursos haga que ese pueblo se rinda. Cuando usted ya vea de que yo voy en serio y que no le voy a vender nada, usted va a decir, hermano Eli, por favor, hombre, tenga misericordia, véndame aunque sea frijoles o arroz. Pero es que sus recursos se están agotando y usted dice, yo voy a tener que cambiar lo que yo estoy haciendo, mi manera de vivir, mi manera
de pensar, mi manera de actuar para lograr ese bien. Y nosotros caemos muchas veces rendidos ante la necesidad, rendidos ante la falta de recursos. Y es porque hay una cualidad muy importante que debemos considerar cuando una ciudad está sitiada o cuando una ciudad ha cortado relaciones con otra, y es la paciencia. Porque la victoria no solo depende de los recursos que tenga el lugar sitiado, el lugar que esté encerrado, sino que también depende de los recursos que tenga el ejército que está sitiando. O sea que la paciencia es la que va a jugar un rol muy importante en una victoria, porque vamos a tener que considerar o ver hasta dónde yo llego, hasta dónde mis recursos llegan y hasta dónde los suyos llegan. Así que mientras los atacantes debían de lidiar con la posesión de los recursos necesarios para lograr su meta, dentro de la ciudad se lidiaba más con las frecuentes hambrunas y pestilencias que había en una ciudad al ser atacadas. En el segundo libro de Reyes 6 se nos dice que debido al sitio que pone el rey de Aram en Samaria, desata una hambruna en la ciudad. Entonces las consecuencias se hacían ver en ambos sentidos. Y estas son normalidades que para los que escuchan la palabra de Jesús, ellos entienden. Ellos saben que el Imperio Romano, por ejemplo, en ese entonces era una fuerza mayor y más poderosa que los reinos de las naciones, que el resto de las naciones. Y Jesús deja saber que el reino de Dios se ha levantado con una estrategia y aliados. Porque antes de ese versículo Jesús confronta a los que lo acusaban diciendo: si sus hijos que están haciendo la obra de Dios, sacando demonios, lo hacen por Belcebú o por el príncipe de las moscas, dice una traducción de ese nombre, si lo hacen por él, entonces, y me acusan a mí de hacer lo mismo, entonces ellos están a favor de Belcebú también, están a favor del diablo. Lo que Jesús les está diciendo es que, y está construyendo una alianza entre los que hacen las cosas a favor del reino de Dios y los que hacen las cosas en contra del reino de Dios. Y en otra ocasión se le dijo a Jesús: otras personas andan sacando demonios, andan haciendo sanidades en tu nombre y no pertenecen a nuestra organización, no pertenecen a nuestro grupo. Y Jesús dijo: el que está con nosotros está a favor de nosotros. Ellos están haciendo la misma obra que yo estoy haciendo. Entonces el reino de Dios se levanta con una estrategia de vencer, pero también con aliados. Y no lo ha hecho en contra del reino de Roma, sino en contra del reino de Satanás. Así que la respuesta a la pregunta ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Es que solo alguien más fuerte, alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. Cuando se narra la caída de un reino, se narra también, o primeramente los que caen son los príncipes, los líderes, para que el imperio, el ejército que llega a invadir esa ciudad pueda tomar los tesoros de ese lugar. Hasta que los líderes no son vencidos, no se puede tomar los tesoros del reino. Y nuestra comisión es expandir el reino de Dios. Pero no lo hacemos en contra de las personas, no lo hacemos en contra de repente de la nacionalidad, no lo hacemos en contra de la manera de que usted habla o camina, de la manera en que usted fue crecido. No lo hacemos en contra de los pobres o de los ricos, sino que nosotros lo hacemos en contra del pecado. Y el reino de Dios se levanta y no se limita a un tipo de pecado, no se limita a una clase de pecado, sino que va a lo que se puede ver, tanto a lo que no se puede ver. Si se levanta el reino de Dios a favor o en contra de lo que hace daño a la persona, esa es la meta del reino de Dios, levantarse en lo que me daña a mí, en lo que lo daña a usted. Y por eso es que nosotros tenemos mandamientos. Se nos dijo: amen a su prójimo, ámense a ustedes mismos, amen a Dios, porque eso trae para ustedes beneficios. Y el odiar, el no amarse uno mismo, el no cuidarse uno mismo, el no amar a Dios,
Eso trae para nosotros consecuencias que nos hacen daño. Antes de avanzar hacia otro lugar, el reino de Dios debe avanzar dentro de mí. Debe cambiarme a mí primero, antes de nosotros estar seguros que vamos a ir a sitiar otra ciudad. Antes de hablar y de repente seguir una línea de conversación con el amigo para que acepte o sobre la palabra, vamos a tener que nosotros ser cambiados, transformados primero nuestra manera de vivir. Vamos a tener que convertirnos primero nosotros en soldados del reino para poder luchar a favor del reino. Y muchas veces vamos a tener victorias rápidas. Como les decía, en la Biblia se menciona que a veces habían ataques rápidos y que era rápida la victoria. Muchas veces vamos a decir, ok, yo voy a la iglesia, dijeron que esto era malo, así que lo voy a dejar. De repente vamos a cambiar muchas cosas rápidamente y es fácil de repente cambiar el vestuario. Voy a ir a la tienda y voy a pensar más en la ropa que voy a comprar. Voy a ir a la tienda y voy a pensar más en la manera en que me debo vestir. Pero hay cosas que se nos van a hacer más difíciles, que va a tener que poner usted un sitio en eso. Va a tener que poner un sitio en los pensamientos, de repente en las reacciones, en los sentimientos que usted tiene a través del día. Y va a tener que luchar con ellos durante mucho tiempo hasta que usted pueda vencerlos. Pero lo vamos a lograr solo con una consistencia y permanencia en lo que nosotros necesitamos lograr. Así que si nosotros queremos ser una persona que extiende el reino de Dios, nosotros debemos de actuar primeramente estando alertas. Primera carta de los Corintios 16, versículo 13 nos dice eso. Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Considerando las batallas, los soldados no se pueden permitir distracciones. No se puede descuidar, dice uno. Y más que todo si está en territorio enemigo. Muchos dicen de que, solo un comentario que escuché, hermano. Muchos dicen que Estados Unidos no podría ser capaz de invadir a Venezuela, por ejemplo, porque los venezolanos están acostumbrados, conocen su terreno. Y los estadounidenses no están acostumbrados a pelear en ese tipo de terreno. O sea que cuando uno va a un terreno diferente, un terreno extraño, uno corre más peligro y por eso es que uno debe de mantenerse más alerta. Y nosotros diariamente nos movemos en terrenos peligrosos, en terrenos extraños, donde no nos podemos descuidar porque nosotros podemos ser víctimas de ese descuido. ¿Y qué puede ser un terreno enemigo? De repente no es un lugar físico, aunque puede ser, pero no se va a limitar a eso. Pero incluye también las decisiones que nosotros tomamos, porque esas decisiones nos llevan a estar en terrenos extraños y son lo más común. De repente nosotros evitamos los lugares que para un cristiano no son convenientes. Evitamos los lugares que para los cristianos no es adecuado. Pero nos descuidamos en nuestras decisiones y nuestras decisiones nos llevan a lugares donde nosotros también estamos en peligro. Si usted se recuerda, usted conoce la historia de David, como el terreno de David y de los reyes que era conocido era salir a la batalla en cierta época del año. Y cuando David decide no salir a esa batalla, no permanecer en el terreno que él conocía, porque ya era conocido que la Biblia nos dice que en el tiempo en que los reyes salían a la batalla, o sea, tenía una sola oportunidad de salir y pelear y conquistar. Pero cuando le tocó esa oportunidad, decidió David no ir. Y eso lo llevó a él a ponerse en un lugar extraño. Eso lo llevó a un territorio extraño. Y en un terreno extraño, la estrategia, la sabiduría, la habilidad o aún la unción que tenía como rey no se hicieron presentes porque estaba en un terreno extraño. No se hicieron presentes para sacarlo de una situación extraña. Y las recomendaciones de Pablo son: manténganse despiertos, firmes, atentos. Y de repente vamos a aclarar aquí que estamos refiriéndonos al terreno de la fe, al territorio de la fe. Ese es el territorio que a nosotros debería ser conocido siempre. Es ahí donde nosotros estamos protegidos,
donde estamos atentos, donde nos mantenemos firmes. O sea que las decisiones que nosotros tomamos no nos cuestan nuestro bienestar. La decisión de quedarse en casa para David significó de que su familia, después de estar unida, pasó a dividirse. Después de su reino estar consolidado, pasó a dividirse en sus opiniones. O sea que la decisión de ponerse él mismo en un territorio, en un terreno que no le convenía, lo llevó a él a pasar de un bienestar a un estado donde todo se volvió en contra de él. Así que nosotros debemos estar atentos a nuestras acciones, y estar atentos a nuestras acciones es revisar nuestros pensamientos. Vamos a tener que preguntarnos qué tipo de pensamientos gobiernan nuestra vida, qué tipo de pensamientos mantenemos durante el día. ¿En qué está pensando ahorita? El tipo de pensamientos que dominan nuestra vida nos pueden hacer daño o nos pueden mantener firmes. Mire, en el 2004 se hizo un estudio que incluía a 2 grupos de personas jóvenes y con una buena salud. A un grupo se les demostró cómo se sentía una pesa en su mano, la posición de los dedos, la muñeca y el brazo cuando se hacía el ejercicio. O sea que se les dijo, mire, cuando usted agarra una pesa, la agarra así de esta manera y le hace así, usted va a sentir que aquí, eso se les enseñó a ese grupo de personas. Y ellos debían repetir esa acción mentalmente, o sea, imaginarse de que estaban haciendo esa acción. El otro grupo solo estuvo como un control, es decir, no estuvo haciendo nada. Eso es bueno. Al final del tiempo, los que imaginaron levantar pesas tuvieron un incremento en la fuerza de sus dedos y de sus bíceps. Los que no hablan italiano es de este músculo aquí, de un 35 y un 13.5% respectivamente. O sea que los que se imaginaron haciendo ejercicio aumentaron sus fuerzas. Y hay otro estudio donde los pusieron a la par de otros que sí estaban haciendo ejercicio. Pero todavía ellos mantuvieron ese nivel de crecimiento con solo imaginarse que estaban haciendo ejercicio, con solo imaginarse que les estaba costando. Hace un tiempo salió un muchacho en Facebook diciendo que con la mente, y él estaba más o menos formado, pero él salía y decía, solo piénsalo, mentalízalo. Y yo no he usado pesas, decía él, y hasta se convirtió en meme por ahí. Pero solo mentalízate y haz. Y la verdad es que sí se puede lograr eso. Nosotros, ¿qué queremos recalcar con esto? Que nosotros nos hemos beneficiado o hemos sido afectados por el tipo de pensamientos que nosotros mantenemos, por las ideas que nosotros procesamos y que en consecuencia nosotros aplicamos. Cuando nosotros no nos sentimos capaces, no vamos a ser capaces. Cuando nosotros nos sentimos capaces, nos sentimos preparados, nosotros vamos a poder actuar. Pero eso, ¿de dónde viene? ¿O por qué es importante para nosotros? Según la segunda carta de Corintios, o a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 5. Dice Pablo, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a tener que poner atención al tipo de pensamiento que en nosotros hay. Vamos a tener que poner atención porque lo que nosotros estamos pensando nos está llevando a actuar de esa manera. Y muchas veces, y la mayoría del día, uno actúa sin pensar. No pensó lo que dijo, no pensó cómo reaccionó. Y es en ese momento donde muchas veces caemos en destrucción, en daño para nosotros mismos. Pero nosotros sí llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a Dios, porque los pensamientos pueden acercarme o alejarme del propósito mío en función del reino de Dios. Lo que yo pienso mientras estoy en el culto, lo que yo pienso mientras estoy orando. Me ha pasado de que empiezo orando y luego digo yo estaba orando, ay Señor, perdón, y continúo orando. Uno se queda como en blanco muchas veces. No sé si, aquí todos son oradores fieles, 100%
Los 90 minutos dan el 100%. Y uno dice, ay, me acordé que estaba orando. ¿Qué me está pasando, Señor? Vamos a llevar esos pensamientos que me están distrayendo del momento de orar a la voluntad de Cristo, a la obediencia a Cristo. Así que nosotros, cuando tenemos un pensamiento sano, nosotros vamos a considerar las buenas obras que nos corresponden hacer. Porque cuando nosotros, nuestro pensamiento es hacer lo que se nos da la gana, dice uno. Hacer lo que yo quiero. Entonces vamos a escuchar que el Señor dice, obedézcanme. Pero eso contradice nuestro pensamiento de hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros pensamos en que Dios nos puede guiar, vamos a estar atentos a lo que Dios nos diga cuando nos dice, obedézqueme, ámenme. Vamos a estar atentos a esas palabras. El territorio donde ponemos nuestra mente es importante porque nos va a desenfocar y nos va a enfocar en ciertas cosas. Si usted se enfoca en este lugar, usted se olvida de lo que hay allá afuera. Se olvida de los frijoles o de la estufa que dejó encendida y que cuando llega a la casa de repente ya le ha agarrado fuego a la casa. Pero usted cuando está aquí, usted ya se olvidó de eso, usted está desenfocado de eso. Usted se enfoca en la presencia de Dios, en recibir lo que Dios tiene para usted. Y es cuando nosotros podemos recibir bendición. Cuando nos enfocamos en la presencia de Dios, es cuando nosotros somos bendecidos. Y eso nos lleva a actuar. Y hablando de nuestra vida y de las vidas que están a nuestro alrededor, es importante que actuemos de forma correcta. Es importante que pensemos las buenas cosas y los pensamientos malos, llevarlos a la obediencia a Cristo. Porque en Apocalipsis 12, en un conflicto profético que señalan entre el pueblo de Dios y el diablo, nos dice... El versículo 10, 12 y 17 vamos a leer. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Pero el versículo 11 dice que Él ha sido vencido por la sangre de Cristo. Y el versículo 12 continúa diciendo, por esto alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros no podemos pensar que estamos solos en el sentido que no tenemos enemigos, en que no tenemos rivales. Nuestra posición es importante mantenernos en el sitio correcto. Es importante renovar nuestra manera de pensar para evitar conformarnos al camino que la sociedad nos quiera marcar o se nos pueda ofrecer. Y por el daño que nos puede causar, debemos de mantenernos al margen de envolvernos en su ciudad. Sería extraño, o yo me imagino que nunca pasó, que un soldado que estaba sitiando una ciudad, que tenía acorralado una ciudad, entrara a la ciudad y a ver qué era lo que estaba pasando ahí adentro. Porque de repente lo podían agarrar y si había hambre, comérselo a él. Si había necesidad, despojarlo y ver qué podían hacer con él. Podía ser destruido. Ir solo dentro de una ciudad, envolverse con los enemigos que tú estás peleando es peligroso. Porque en cualquier momento te pueden hacer daño. En cualquier momento puedes salir dañado y la culpa no es el ejército, la culpa es de nosotros porque queremos averiguar qué es lo que le está pasando a nuestro enemigo. Es decir, qué manera de vivir están llevando dentro de la ciudad. Ya pasaron 5 años y los amigos que estoy invitando no llegan a la iglesia. Voy a salir un día con ellos a ver qué es lo que les impide llegar a la iglesia. No podemos hacer eso, no podemos envolvernos en la ciudad enemiga, porque su enemigo sabe lo que tiene que hacer. Y una victoria fácil está en que el enemigo esté distraído, desanimado, mentalmente débil, desorganizado, así como una crisis de repente afecta a diferentes tipos de personas.
o diferentes tipos de personas pueden mantenerse de pie o mantenerse bien durante una crisis por más periodo de tiempo. Aquel que sabe manejar su dinero y está ahorrando y toda esa cosa, de repente va a sobrevivir un mes más que el que lo gasta todo. Pero la manera, las acciones, las decisiones que nosotros tomamos nos llevan a un lugar donde nosotros podemos ser afectados o podemos salir vencedores. Y sería un error de concentración, dicen en los partidos de fútbol. Se desconcentró y el adversario, el contrincante, le pasó por el lado y no se dio cuenta, le hicieron el gol y ahora perdieron el partido. Sería un error de nosotros ignorar que nuestro oponente busca nuestro daño. En Apocalipsis se nos dice que el diablo se levanta y ha descendido con furia, ha descendido enfurecido para hacer guerra en contra de los demás descendientes de ella, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que aquí no estamos de repente al margen de lo que o que nos pueda pasar algo. Aquí estamos constantemente en lucha por nuestra salvación, en lucha por nuestras almas, por nuestra familia, por nuestro cuerpo. Y nosotros, conociendo estas cosas y conociendo que Él busca las cosas de valor que pueden haber en nosotros, que se nos ha dado, cosas como la paz, el gozo, como su familia, como la salvación. Esas son las cosas que el enemigo busca en nosotros, pero nosotros también buscamos tesoros en las personas que no tienen a Cristo, porque cada persona tiene algo que ofrecer para el reino de Dios. Y es el vencedor que puede recolectar, que obtiene todas las cosas del oponente. Y en Mateo se recalca el beneficio de poder vencer, el beneficio de salir vencedor. Porque como alguien puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Dios nos ayuda a rescatar lo bueno de las personas que no pueden servirle. Las personas que están bajo el dominio del diablo, bajo su reino, bajo su obediencia. Dios nos ayuda a que después que el reino de Dios ha llegado a ellos, ellos pueden ser de valor y pueden haber tesoros, y hay tesoros dentro de ellos que se utilizan en el reino de Dios. Ahora nosotros podemos sacar lo mejor de una persona, así como un experto puede sacar lo mejor de cuando van a hacer una consulta de pareja, el matrimonio. Ellos lo ponen a decir, bueno, escriba ciertas cosas buenas y escriba las malas, pero dentro de todo hay cosas buenas que se pueden rescatar y que podemos nosotros rescatar. Porque la gracia salvadora de Dios, dice Tito 2, se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos a vivir. O sea que nos enseña, se ha manifestado para enseñarnos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en edad presente. Y nos enseña también a renunciar a la impiedad, a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de gloria del gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es nuestro fin? Otra traducción dice que está enfocado en hacer cosas buenas. ¿Cuál es nuestro fin? Nuestro fin es que de nosotros salgan buenas obras, que de nosotros salgan cosas que van a ayudar al reino, que van a ayudar a los demás. Luego que la ciudad se rendía o era invadida, entonces los soldados podían entrar y tomar las cosas de valor. Y usualmente en Israel, por ejemplo, las cosas de más valor se encontraban en el templo y era lo que los habitantes más protegían. En una ocasión se dice que prendieron fuego a una de las entradas del templo cuando estaban siendo invadidos para que los enemigos no pudieran llegar al templo de Dios, porque ahí es donde ellos tenían su tesoro. Pero una ciudad rendida no puede defender sus tesoros. Y cuando usted constantemente pone sitio en la forma de hablar sobre Dios,
a las personas, va a llegar un momento donde ellos van a tener que rendirse. Y lo que ellos no quieren entregarle a Dios, de repente nadie va a decir, oh sí, yo quiero estar en el mundo, pero quiero obedecer a Dios, porque esas son cosas diferentes. Pero la obediencia a Dios se entrega cuando se ha rendido la vida de la persona, cuando se reconoce que el imperio o el reino que ha llegado a compartir en contra de la persona es mayor. Y nosotros hemos sido rescatados y ahora mostramos todo el valor y el potencial que tenemos. Y ahora buscamos otros sitios los cuales tienen valor que se debe rescatar. Usted que está aquí en este lugar, usted que está presente hoy, usted que se congrega en este lugar, usted que asiste a esta iglesia, usted tiene un valor que hasta que Dios no lo conquiste, usted no va a poder ver de repente. De repente el rey olvidó ciertos tesoros que, como dice uno, voy a guardar esto para que nadie lo encuentre. Y se le olvida a uno dónde lo guardó. De repente uno olvidó cosas que uno podía hacer, uno olvidó cosas que son útiles, pero es hasta que llega alguien y de verdad se pone a buscar entre los sitios más escondidos de la casa y dice, oye, mira lo que me encontré. Algo que me gustaba de la casa del Salvador es que mi papá siempre guardaba, mi mamá, todos guardábamos cosas y arriba de la pared y cosas así. Entonces uno no tenía nada que hacer, yo me iba y me ponía a buscar ahí. Encontraba cuadernos de cuando estaba en primer grado y todas las malas notas y decía yo, mejor voy a quemar este libro para que nadie diga nada. Muchas veces nosotros se nos ha olvidado que somos capaces, se nos ha olvidado que tenemos valor, que tenemos algo que aportar a la obra de Dios. Pero dejemos que nuestros pensamientos sean renovados, que el Señor pueda renovar y que pueda escudriñar nuestro corazón y que nos muestre a través de su palabra lo que nosotros podemos hacer por su reino. Porque Él dijo, hagan y enseñen las cosas que han escuchado. Estas cosas que han escuchado, enséñenlas a otros, muéstrenle el valor que otros tienen. Puestos de pie en esta hora. No sé cuántos se consideran soldados de Cristo. Diga amén, pero bajito, porque muchos dicen amén. Está con espada así, amén, yo soy soldado. Y le hace así la espada. Estamos soldados, pero un poco distraídos. Pero como soldados, nosotros debemos de primeramente centrarnos. Pablo dijo de que el soldado no se envolvía en las cosas del mundo, no se envolvía en las cosas alejadas a su ejército. Él tenía una misión y nosotros como soldados de nuestro Dios, como sus hijos, tenemos una misión. Y sería un error de nuevo permitir que los pensamientos nos lleguen y que nosotros cedamos a ellos. Pensamientos que pueden entrar en la casa, en nuestro corazón y de repente dañar el propósito de Dios en nosotros, dañar el propósito de Dios con su familia. Así que yo le voy a pedir en esta hora que usted pase a este lugar, no se quede atrás, por favor, porque usted necesita pelear por su familia. Hay cosas que están atacando, hay cosas que van a llegar en contra de su casa, de sus hijos, y necesitamos defendernos. Necesitamos reconocer que hay peligros, que tenemos enemigos y que nosotros vamos a poder lograr solo si nos mantenemos firmes, solo si nos mantenemos centrados, solo si nuestros pensamientos son los correctos, entonces vamos a poder nosotros permanecer. Señor Jesús, yo te agradezco, yo te doy gracias por estos soldados que se acercan a este lugar, que se presentan delante de ti. Señor, gracias por ellos, gracias porque en su vida hoy no entró el desánimo, hoy de repente su vida fue sitiada con problemas para no llegar a ese lugar, pero salieron vencedores. Señor, ayúdanos a llevar cada pensamiento que se opone a tu voluntad, a tu reino, a tu obediencia. Señor, ayúdanos a tener una mentalidad preparada para apreciar tu palabra, para apreciar lo que tú tienes para nosotros.
Ayúdanos a cada día levantarnos a favor de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestros amigos. Señor, permítanos permanecer firmes porque el enemigo ha llegado a este lugar, está en este mundo y está furioso. Señor, Él no está jugando, por lo que necesitamos tu protección, tu ayuda y tu Espíritu Santo, Señor, cada día en nuestra vida. Señor, ayúdanos a filtrar esos pensamientos, ayúdanos a ocupar nuestra mente en tu reino. Señor, queremos ser soldados que puedan vencer. No nos queremos envolver en la ciudad enemiga, no nos queremos envolver en las cosas de este mundo, Señor, las cuales nos van a separar de nuestro propósito y pueden destruirnos. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu nos acompaña y tú nos has dado las herramientas, las armas, Señor, que nos protegen y nos ayudan en batalla.